La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó esta semana un tope máximo de 0.57% de comisión que cobran las Afores a los trabajadores para administrar el ahorro para su retiro. Vamos a platicar de esto que pues no gustó mucho a las administradoras de fondos de pensiones privadas porque dicen que prácticamente minimiza, desincentiva la competencia. Vamos a platicarlo con el presidente de la CONSAR, con Julio César Cervantes, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Julio César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te Muy bien, saludamos muchas Darío gracias. Celis y Rogelio Varela. Saludos, Julio. Buenas tardes, Darío. Este, Buenas tardes. ¿Cómo vieron este tope y sobre todo su opinión como regulador, como autoridad, eh, a las percepciones que tienen pues los jugadores de este mercado al señalar que con que no es bueno, no es sano controlar ningún tipo de mercado y el de las Afores pues no es la excepción? Sí, totalmente de acuerdo, Darío. Finalmente, en una economía de mercado, la fijación de precios, si existe competencia, se puede dar de manera libre, pero recordarán que este mercado ha sido muy estudiado, incluso por la COFESE, y en este mercado hay que reconocer que la propia COFESE ya había emitido pronunciamientos señalando que tiene baja sensibilidad a los rendimientos y en ese sentido había racional económico para mejor regulación. Entonces, en ese sentido, el acuerdo que tomó la Suprema Corte de Justicia en su segunda sala, donde se dictaminó como constitucional el párrafo octavo del artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, viene a validar el hecho de que la comparativa internacional de la comisión que cobran las Afores con otros países, en particular se refiere a Chile, Colombia y Estados Unidos, es constitucional, pero sí es importante recordar que no es el único elemento que toma en consideración esta autoridad y su Junta de Gobierno para autorizar la comisión de las Afores. Tomamos, en primer lugar, elementos internos, nacionales y propios de la administradora para determinar que las comisiones que se autoricen no sean lesivas para los intereses de los trabajadores. En primer lugar, tomamos en consideración cómo viene la evolución de la trayectoria de los ingresos, de los gastos, y desde luego a nivel industria verificamos cuál es el promedio de la comisión, cuál es su dispersión y en general si la estructura de costos y gastos es adecuada. En ese sentido hay que reconocer que esta metodología y esta implementación del párrafo octavo del artículo 37 de la ley ha sido un ganar-ganar para la industria y para los trabajadores. Del lado de los trabajadores observamos ahorros muy importantes. Los trabajadores han conservado en sus cuentas 41,000 millones de pesos en estos primeros años de implementación y estamos proyectando que hacia 2030 ahorren hasta 160,000 millones de pesos los trabajadores gracias a esta regulación. Y por el lado de las administradoras, pues vemos también que ellos han mantenido ingresos y utilidades muy importantes. Haciendo referencia al primer año de implementación de esta medida, en 2022 las Afores tuvieron más de 3,000 millones de pesos en utilidades netas. Para 2023 sus utilidades netas fueron de 6,000 millones de pesos y estamos proyectando que para el cierre de este año, de 2024, tengan casi 11,000 millones de pesos de utilidad. Entonces, en ese sentido, consideramos que la resolución de la Corte viene a favorecer un ambiente regulatorio donde podemos considerar tanto elementos internos como externos para buscar que la determinación de la comisión esté correctamente informada, todo en el marco de lo que ya mencionaba, donde la COFESE determinó que pues sí es necesario regular este mercado. Claro. Y en esta trayectoria de las comisiones, Julio César, a partir de esta disposición, ¿tú ves que todos se van a quedar con este tope o habría alguna administradora que a partir de este ambiente de competencia que tú mencionas pueda cobrar menos?
Yo creo que dado que a partir de 2020, con la reforma de la ley del Seguro Social, como ustedes saben, están creciendo las contribuciones empresariales. Pasamos de un nivel muy bajo que ya desde hace muchos años la OCDE nos había recomendado incrementar, y que a partir de 2021 estamos subiendo paulatinamente hasta alcanzar el 15% del salario de cada trabajador, para llegar al 15% en 2030. Con base en esto estamos viendo tasas de crecimiento de doble dígito cada año en el volumen de activos del sistema. Esto desde luego incrementa los ingresos por comisiones para las AFORES, y vemos en ese sentido que el volumen de activos que van a manejar es cada vez más importante. Ustedes saben que de momento el sistema maneja activos equivalentes al 20% del PIB, pero está proyectado que por ahí de 2035 sean casi el 40% que representen el 40% del PIB. Entonces, en ese sentido vemos nosotros que ya tan pronto como el año próximo, las 3 administradoras más grandes que ya manejan volúmenes de activos cercanos, incluso 2 ya superan un billón de pesos de activos cada uno, y la tercera, que en este caso es Sura, que también maneja un volumen de activos de más de 800,000 millones de pesos, pues ya tienen incluso economías de escala que les permiten optimizar sus estructuras de costos, que les permitirán a futuro pues ir compitiendo también en el tema de comisiones. Y aquí es importante destacar que que nosotros como autoridad siempre recomendamos que los trabajadores y la competencia, los trabajadores elijan la AFORE que más le conviene en 3 elementos: es comisión, rendimiento y servicios, y en esos 3 aspectos es que estimulamos la competencia. ¿Ves tú que se dé o se pueda dar una consolidación? Hablabas hace un momento de 3 grandes jugadores y hay muy pequeñitos ya que se están quedando pues rezagados frente a crecimiento orgánico que unas tienen, y sobre todo ante lo que implican estos ajustes a la legislación. No lo creo. Yo creo que dado que los propios activos están creciendo para todas las administradoras, incluso las administradoras más pequeñas, tienen utilidades que las siguen manteniendo como negocios rentables que permiten su viabilidad financiera. Incluso las AFORES más pequeñas manejan volúmenes de activos de más de 200,000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, los ingresos por comisiones que tienen estas administradoras son viables para mantener la estructura operativa de las mismas. Claro. Julio César, ¿qué pasa con las cuentas de los trabajadores que no tienen movimiento, que han permanecido pues sin aportaciones en estos años? ¿También se les aplicará esta tope en comisiones? Sí, las comisiones están de los trabajadores que no han elegido su AFORE, bajo la regulación que ya existe en la ley, están asignadas de dos maneras. Ustedes recordarán que la comisión ha sido muy enfática en que esos 18 millones de trabajadores que no han elegido su AFORE se acerquen a través de los mecanismos que tiene la CONSAR y que tienen las AFORES para que puedan registrar su cuenta y registrar su fotografía, sus biométricos. Lo pueden hacer a través de la aplicación o del portal Afore Web. Estos trabajadores, en caso de que tengan poco tiempo de haber ingresado al sistema, se encuentran en una cuenta denominada cuenta prestadora de servicios, que está invertida por Banco de México, y tienen ellos una comisión más baja. Ahora, si tienen ya más tiempo en el sistema, son trabajadores asignados y son sujetos de la misma comisión que ya mencionábamos. Pues Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Igualmente.